Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a ir comenzando. Bienvenidos a este webinar. Esperamos que una vez más ofrezcamos contenido de valor en el ámbito de la renta fija. Yo soy Beatriz Franganillo, responsable del área institucional en Santa Lucía Asset Management, y hoy me acompañará Luis Merino, responsable de renta fija, mixtos y fondos en la gestora. Antes de nada, me gustaría agradecer vuestro tiempo hoy y bueno, pues por el gran número de asistentes que nos estáis acompañando. Nos encantaría que realicéis preguntas a lo largo de la presentación para que sea más dinámica y aprovechar, bueno, pues que tenemos hoy a Luis con nosotros y así poder, bueno, pues sacarle el mayor valor al webinar de hoy. Sobre la gestora, bueno, creo que ya nos conocéis, simplemente daros unos datos a nivel grupo. Además, este año, bueno, pues estamos de celebración porque cumplimos 100 años, pertenecemos al Grupo Santa Lucía, como ya sabéis, y bueno, pues somos una gestora que relativamente joven, bueno, que se fundó en el año 2018 como consecuencia de la compra y fusión de otras gestoras, en este caso, pues como Alfa Plus Gestión y, y Aviva Gestión y Aviva Vida y Pensiones, ¿no? A nivel producto gestionamos en torno a unos 4.000 millones, tanto en planes de pensiones como en fondos de inversión. Nosotros tenemos el mandato de esos planes de pensiones y bueno, pues por diferentes tipos de activos, ¿no? Desde renta fija, renta variable, retorno absoluto y fondos mixtos. Como todos sabéis, 2022 ha sido un año de los más duros para el inversor de la renta fija en toda la historia, y tras la caída tan severa de muchos bueno, pues bonos soberanos y de crédito, tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes, empezamos a encontrar valor. Están empezando a surgir oportunidades atractivas, sobre todo pues, en deuda corporativa, donde los diferenciales de rentabilidad pues, están ampliando significativamente, y por eso bueno, estamos seguros que 2023 será el año de las oportunidades en renta fija. Así que doy paso a Luis Merino para que nos cuente cómo vemos el mercado y cómo estamos posicionados. Muy buenos días, Luis. Buenos días, Beatriz, muchas gracias y muchas gracias a todos los que os habéis conectado por vuestro tiempo. Y sin más dilación, bueno, aquí tenemos una breve slide del equipo. Con Ignacio Díez y con Carlos Cuya formamos parte del equipo de renta fija, un equipo bastante experimentado y bueno, con bastante track record en mercados, ¿no? Tampoco me voy a extender aquí mucho, lo tenéis en la presentación. Entonces, sin más dilación, entramos ya un poco en harina. Un poco la idea inicial que nos gusta comentar es que los tipos de interés es la variable clave no solamente para mercados de renta fija, evidentemente, sino ha sido la variable clave o lo sigue siendo para todos los mercados, ¿no? Es decir, renta variable, mercados de riesgo. En esta gráfica se ve muy claramente que un 32% del Nasdaq viene acompañado de un 32% de caída súper largo, es decir, que ahí se ve muy claramente, ¿no? Y luego los retornos este año ya todos conocéis que realmente estamos hablando de retornos históricamente dañinos para la renta fija y comparables a la renta variable, porque aquí están mezclados pues desde corporativos, high yield, etcétera, con 15, 19 de los benchmark. Esto ya lo conocemos, pero ponerlo ahí, un 20% de tramos largos, un 32% de súper largos, aquí están en el tramo 7-10, etcétera, etcétera. Ya conocemos que aquí solamente este año se salva el dólar, materias primas, crudo y poco más, ¿no? Entonces, bueno, esto es la coyuntura, ¿no? Ya la conocemos y realmente, como decimos, todos los mercados en primera instancia se han visto impactados por el denominador, es decir, el tipo de descuento. En nuestra opinión, faltaría quizá por ajustar, pensando en renta variable, lo que son los EPS o los beneficios de las compañías, que ahí un poco de los diferentes mercados están haciendo el ajuste. Pero realmente todo está afectado, incluso la divisa, podríamos decir, la fortaleza del dólar por ese diferencial de tipos de interés o diferencial del ritmo al cual los bancos centrales están actuando, ¿no? Entonces esto, bueno, ya lo conocemos. Entonces, estando un poco de acuerdo en que los tipos de interés es en la variable clave, también deberíamos estar de acuerdo en que la inflación, que es realmente el motivo por el cual los tipos de interés han subido, también es la variable clave. Lo que pasa es que aquí nos encontramos con un escenario, el escenario más incierto probablemente de las últimas décadas, en el sentido de que como las variables que determinan la inflación son variables difícilmente predecibles, es decir, la guerra de Ucrania no sabemos cuándo va a acabar, las tensiones en el mercado energético, la crisis energética
no sabemos cuándo va a acabar, los recortes de producción del crudo de 2 millones de barriles que ha anunciado la OPEC Plus hace poco es algo arbitrario, es decir, es algo que es difícil de predecir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay variables muy difíciles de predecir y, por lo tanto, esa variable clave de la inflación que va a marcar el ritmo de los bancos centrales es difícil de predecir. Aún así, con todo, nuestra estimación ahora mismo converge, nuestra opinión converge con el mercado en líneas generales y con los bancos centrales. Es decir, hemos estado muchos años donde había una divergencia entre, oye, ¿qué pensábamos nosotros que deberían estar los tipos de interés? ¿Qué pensábamos nosotros que iba a hacer los bancos centrales y lo que hacían? Especialmente el Banco Central Europeo, que lleva 2 años mareando la perdiz y 2 años, digamos, no haciendo su trabajo. Utilizando excusas pues, de la inflación es temporal, la inflación es exógena, no depende de mí, la guerra de Putin, excusas, ¿vale? ¿Qué ha cambiado? Que a raíz de Jackson Hole y de un discurso de la Fed más realista, el ECB ha incorporado un discurso, bajo nuestro punto de vista, más realista. Más realista en las predicciones de inflación, subió del 3,5 al 5,5 para el año que viene, por un lado, y por otro lado, en sus actuaciones, en el sentido de que tienen que actuar rápido y contundentemente. Por lo menos ya ese discurso ya está calando. Incluso el otro día hablaban de que tenían que empezar al quantitative tightening, es decir, empezar a vender bonos del APP, etcétera, etcétera. Es decir, que ya por lo menos está más alineado y ya se ha puesto manos a la obra. Esperamos ahora el día 27 otra subida de 75 puntos básicos. ¿Por qué el ECB ha reaccionado? Bueno, pues evidentemente por las tasas de inflación cercanas a doble dígito, pero también sobre todo porque si no haces nada, el resto de bancos centrales están subiendo tipos. De hecho, tenemos una slide aquí, me adelanto un poquito, ¿vale? Es decir, todos los bancos centrales del mundo están subiendo tipos. Si tú no los subes, tu divisa se deprecia. Y si tu divisa se deprecia, importas inflación, con lo cual agravas el problema. Entonces, parece ser que ya ha empezado a entender esto y ha dicho, oye, aquí hay que subir tipos, ¿vale? Lo que pasa es que sigue yendo con retraso, sigue yendo lento, pero por lo menos está haciendo su trabajo. Hay bancos centrales que están ya por encima del 3%, 2,75, 3%, y tú todavía vas por el 0,75. Pero las buenas noticias es que ha empezado a reaccionar, ¿vale? Entonces, el panorama que tenemos, pues el panorama que nosotros vemos para el año que viene es un panorama donde tenemos tipos que van a permanecer altos durante todo el año 2023. ¿Por qué? Porque las inflaciones no van a estar en objetivos del 2% hasta como pronto finales del 23 y ya veremos. Por lo tanto, en este contexto vamos a tener un panorama que es complicado para activos de riesgo porque tienes tipos de interés altos que lastran el crecimiento económico, lastran el endeudamiento, lastran las hipotecas, etcétera, etcétera. Y desde el punto de mercados de riesgo, por lo tanto, estamos cautos. Estamos cautos en el bolsa, estamos cautos en high yield. Sin embargo, pensamos que los tipos de interés corto y medio plazo empiezan a tener valor. Luego veremos un poco el detalle de dónde, en qué tramos o en qué sitios vemos valor, que básicamente es, no vemos valor en gobiernos, no vemos valor en deuda pública española y vemos valor en la curva swap, es decir, en bonos AAA, bonos de calidad ligados a la curva swap. Pero eso entraremos luego. Pero la idea es que estamos en niveles de tipos de interés más atractivos de los últimos 5 años. No hace falta, bajo nuestro punto de vista, ir a tramos muy largos, a activos de mucho riesgo, high yield, subordinados, corporate híbridos, AT1, tier 2, que han sido activos muy útiles en años anteriores, que nos aportaban un valor diferencial, una TIR, un carry. Hoy en día, bajo nuestro punto de vista, queremos tener las carteras lo más líquidas posible, mejorar el rating medio. ¿Por qué? Porque ya estos activos, vanilla, tradicionales, conservadores, ya ofrecen rentabilidades atractivas y por lo tanto el incentivo o el valor relativo de meterte en jardines más ilíquidos o en deuda más subordinada de manera muy agresiva pierde sentido bajo nuestro punto de vista. Entonces, estamos ante un cambio de paradigma de inflación. Llevamos unas décadas con el problema de la deflación y la situación actual se parece más a los 80, 70 que a lo que ha pasado en las últimas décadas. Por lo tanto, estamos en un contexto extremadamente complejo. ¿Por qué? Porque es que tenemos una desaceleración económica que ya te está empezando a impactar
en las expectativas de crecimiento, lógicamente, es decir, prevemos recesión en países como Alemania, que ha sido el motor de la Unión Europea, pero que se basaba en un modelo totalmente obsoleto, que es un gas barato de Putin. ¿Vale? Pues ese gas barato ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque esos socios que habías confiado toda tu infraestructura y todo tu modelo productivo industrial no era fiable. Te has dado cuenta que no era fiable. Y el problema es que ya toda tu hoja de ruta, tu modelo de crecimiento se ha basado en ese socio y de repente se te rompe esa fiabilidad. Por lo tanto, ahora tienes que buscar gas natural licuado que no tienes plantas de regasificación y te va a costar más caro. Por lo tanto, esto es un cambio de paradigma a más inflación. Si tú dejas de producir en China y fabricas en Europa, es inflacionista. Si tienes gas natural licuado o tienes otras fuentes de energía en vez del gas ruso, es más caro. Si tienes inflación de salarios porque esas inflaciones van calando en amplias capas de la población que demandan más salarios, los famosos efectos de segunda ronda, también es inflacionista. Es decir, por un lado tienes, aquí ponemos, revisiones al alza en inflaciones, pero es compatible con revisiones a la baja en crecimiento. Entonces, la famosa estanflación, que es un escenario extremadamente complejo, contradictorio por definición, donde los bancos centrales tienen un difícil papel, porque lógicamente tienen que luchar contra la inflación, pero saben que el precio a pagar es una recesión. Jerome Powell te lo ha dicho claramente. Oye, mi único objetivo es la inflación porque tengo pleno empleo. Y aunque sé que con mis subidas de tipos puedo provocar una recesión, es un precio que hay que pagar. El Banco Central Europeo poco a poco ha ido adoptando este discurso, porque además no tiene doble objetivo, directamente es que tienes solo inflación, con lo cual aquí no hay mucho donde esconderse. Tienes que subir tipos sí o sí. La pregunta del millón es dónde van a parar, ¿vale? Pero eso si queréis entramos un poquito más adelante. Entonces, lo que está claro es que los elevados niveles de inflación sí o sí tienen que impactar en el consumo. ¿Por qué? Porque es la pérdida de poder adquisitivo mayor de las últimas décadas. Porque es el poder de compra se está desplomando. Y entonces vas a generar, por un lado, tensiones salariales, como decíamos, sociales, demanda de sueldos, y por otro lado, demanda del consumo que llegará sí o sí. Ahora vimos un poco la euforia post-COVID de que queremos viajar, queremos hacer todo lo que no hemos hecho en 2 años, pero es evidente que es, por ejemplo, en España, que llevamos un cierto retraso siempre en el ciclo, tendrá sí o sí impacto en confianza del consumidor, las mayores tarifas eléctricas, mayores precios en la cesta de la compra, etcétera. Las tasas de crecimiento que preveíamos post-COVID que iban a llegar a los niveles pre-COVID van a ser inferiores, ¿vale? Entonces, esto es la parte negativa. Oye, vamos a tener crecimientos inferiores porque estos tipos de interés más altos van a lastrar el crecimiento. Vale, eso por un lado. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el mercado en junio y julio lo que hizo fue, oye, voy a empezar a descontar una recesión comprando los tipos largos, comprando los bonos largos. Y hubo un desplome de los tipos largos hasta 0,80 del bono. Bajo nuestro punto de vista fue un movimiento, una salida en falso del mercado. Descontando el famoso pivote de la Fed, que va a haber un punto de inflexión muy temprano. Como hemos dicho antes, nosotros no vemos ese punto de inflexión tan temprano, sino que vemos los tipos más largos, más tiempo, tipos más altos durante un periodo más largo de tiempo, durante el año 23 como mínimo. Por lo tanto, esa es un poco la clave. Y luego los tipos terminales, que los tenemos aquí pintados en este gráfico, bueno, pues quizá han subido un poquito ahí, desde esos niveles, pero en Estados Unidos podemos estar hablando un poquito de niveles más cercanos al 4,5, en Europa más cercanos en la zona euro al 3, 3,5, etcétera. Pero lo que está claro es que estamos buscando ese punto donde el mercado va a estabilizar. Es difícil verlo a priori. ¿Dónde van a estabilizar los tipos? Pero lo que sí podemos afirmar con cierta solvencia es que del movimiento de tipos de interés de ajuste tan brutal que hemos tenido este año, donde el Euribor de 12 meses ha pasado del menos 0,50 al 2,70, que estamos hablando de más de 3 puntos de subida de tipos, pensamos que ese movimiento ya tiene hecho un 80, un 85, un 90%. Es decir, en otras palabras, vemos luz al final del túnel, pensamos que los tipos actuales ya tienen cierto valor, puede sufrir algo más en el corto plazo, nos reservamos un cartucho para tipos largos, para dejar ese último cartucho para ya comprar
tipos largos, pero que sí vamos construyendo duración en los tramos intermedios de las curvas. ¿Por qué? Pues porque hemos partido el año nosotros con duraciones muy bajas, inferiores a 2 años, y hemos ido construyendo duración. Y ahora estamos en 3,5, esos 4 años de lo que serían nuestros benchmarks, nuestros objetivos, ¿no? Entonces, por finalizar un poco la parte más macro, ¿es verdad que hay síntomas o es verdad que hay variables que se están relajando? El tema de los fletes, el tema del precio del petróleo que quiere un poco bajar otra vez a la zona de 80-90, y eso va a hacer que las tasas de inflación interanuales, las headline, puedan doblegar. Pero eso es compatible con las tasas core todavía subiendo y una convergencia entre la tasa de inflación general y las tasas subyacentes, por los efectos de segunda ronda que estábamos comentando anteriormente. Es decir, esas mayores presiones salariales incrementan el precio de los servicios y hace una inflación estructural al alza. Por lo tanto, eso va a dificultar que los bancos centrales puedan relajar sus políticas monetarias. El gas ruso desaparece, el problema quizá no va a ser tanto este invierno, sino el año que viene. Y, como decíamos antes, la sustitución de gas a través de oleoductos por gas en barco para Alemania y para todos los países del este de Europa es mucho más caro, costoso, porque no tienen las infraestructuras de regasificación ni tenemos la conexión de gas entre España y Alemania, que es el famoso Medcat que Francia lo está parando, y el tema va a ser un tema para largo. Por lo tanto, este shock estructural energético es inflacionista y va a seguir ejerciendo presión inflacionista. Como decimos, el modelo productivo alemán basado en gas, pues ya ha pasado de 50 a 250, multiplicado por 5 el coste de producción en Alemania, y ya tu modelo muy basado en industria, en fabricación, en manufactura, ya no es tan eficiente, ¿vale? como era antes. Entonces, las expectativas de inflación, ¿cómo han evolucionado? Aquí estamos pintando, por un lado, el Brent, esto es COVID, esto se va a 120, se va a 80, pero la OPEP Plus anuncia un recorte de producción de 2 millones de barriles. Por lo tanto, hay una resistencia ahí en el precio del crudo a que caiga de $80 a 85. Por lo tanto, ese efecto base que esperábamos que iba a ayudar a que las inflaciones generales fueran cayendo, va a ser un efecto base menos intenso, menos profundo. ¿Por qué? Porque la OPEP está recortando producción. Aquí se abren nuevas gestiones, nuevas tensiones geopolíticas con Arabia Saudí, por ejemplo, que era un aliado de Estados Unidos y que ahora se pone del lado de Putin recortando producción. Las expectativas de inflación en este contexto, si bien han relajado un poquito desde máximos, aquí estamos pintando los break-even a 10 años, los swaps de inflación en Estados Unidos, en Europa, sí que es verdad que permanecen en niveles superiores al 2%, ¿vale? Con lo cual ahí esto parece que tiene ahí una zona, un suelo, ¿no? Los tipos ya lo hemos comentado. Hola Luis, mira, nos llegaba una pregunta sobre la inflación, ¿no? ¿En qué niveles barajáis de inflación para el año que viene? Sí, esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero nosotros estamos de acuerdo en líneas generales con la última revisión del Banco Central Europeo, que subió 2 puntos del 3,5 al 5,5 la inflación para el 2023. Nos parece un número más realista del que venían teniendo hasta la fecha, donde estaban siempre apuntando a 2 y pico, ¿no? Siempre iban dentro de 2 años al 2,20, 2,10, ¿no? Que era como patada hacia adelante y nunca realmente estaban reflejando la realidad. Nosotros pensamos que tasas de inflación en la eurozona cercanas al 3, en la banda del 3,5, 4, 5%, es muy difícil afinar, pero es decir, te van a caer desde los niveles actuales del 8 o 9%, pero todavía el año que viene van a ser tasas superiores a los objetivos de los bancos centrales. Y va a ser muy difícil justificar por parte del Banco Central Europeo una relajación de las políticas monetarias. Entonces, por eso vemos que durante el 2023 van a seguir los tipos altos. Es verdad que no sabemos exactamente dónde se van a parar, pero sí que es verdad, como decíamos antes, que ya los tipos con un Euribor acercándose al 3% en el año, pues ya tienes parte descontada. ¿Vale? Vale, gracias Luis. Entonces, bueno, las expectativas de inflación a largo plazo, porque no olvidemos que estos gráficos son a largo plazo, pues están en el 2 y pico, pero eso es el largo plazo.
Entonces aquí tenemos varios elementos, ¿no? Cuando ya empezamos a profundizar en el mercado, vemos ahí una dislocación del mercado money market entre lo que serían los gobiernos, los tesoros, especialmente en lo que serían las letras de mercado de deuda pública en el corto plazo y la curva swap, ¿no? Esto venía motivado por dos razones. Una, el cap que tenía el ECB del 0% en la remuneración de depósitos, que esto lo ha quitado en la última subida, pues se había dado cuenta que estaba haciendo una distorsión en el mercado. Si resulta que los gobiernos podían comprar, invertir en deuda pública a niveles muy superiores a como el ECB estaba remunerando, pues los bancos que hacían compraban deuda pública en vez de tener depósitos en el ECB. Cuando has levantado el cap del 0, pues ya se ha ajustado. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos una escasez de colateral. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la elevada volatilidad que tiene el mercado de tipos de interés. Eso sigue persistiendo. No hay nada más que mirar a Reino Unido, cómo está, ¿no? Banco Central dando como pollo sin cabeza, haciendo giros de 180 grados cada día, ahora compro bonos, ahora vendo, ahora vuelvo a comprar, ahora anuncio que vendo, pero no vendo. Es decir, estás metiendo volatilidad porque cómo estará el mercado de fondos de pensiones inglés para que el Banco de Inglaterra tenga que estar haciendo estos cambios. Entonces, esa situación de elevada volatilidad sigue ahí. Luis, justo nos acaban de preguntar si la situación de los planes de pensiones en Reino Unido, qué posible contagio hay hacia otros países. Buena pregunta porque, a ver, la idiosincrasia de los planes de pensiones de Reino Unido es una idiosincrasia, digamos, única. Es decir, tienes un peso sobre el PIB de 2-3 veces, punto número 1, cosa que estamos aquí años luz, desafortunadamente, en España y en la mayor parte de los países de alcanzar ese volumen. El único país que se le acerca es un poco Holanda, pero en menor medida. Y tienes un condicionante de productos que son los LDIs, es decir, Liability Driven Investments, es decir, fondos que hacen una serie de liability management. Y parece ser, porque es un tema un poco opaco, que había fondos apalancados, había fondos muy largos de duración. Y eso ha generado una espiral negativa, donde cuando han repuntado los tipos en Reino Unido rápidamente, se produce un efecto un poco técnico complejo, que es mis pasivos se descuentan a un tipo más alto. ¿Vale? El bono inglés sube, la TIR, por lo tanto, mis compromisos en valor actual, en valor presente, son menores. Por lo tanto, se produce un efecto muy violento por el cual subidas de tipos para fondos que estén muy apalancados con duraciones muy altas pueden generar ventas adicionales. ¿Por qué? Porque si mis pasivos son menores en valor actual, necesito menos activos y por lo tanto tengo que vender. ¿Vale? Si tú estás perfectamente macheado en tu ALM, no hay ningún problema. Si estás corto, no hay ningún problema. El problema es fondos que estén largos, que estén apalancados, que tengan swaps, que tengan estructuras muy apalancadas a largo plazo, porque como los tipos cortos no pagaban, pues incentivaban esa duración excesiva. Entonces, eso está originando que con ese incremento de tires y esas ventas forzadas, petición de colateral adicional. Con lo cual se ha generado en Reino Unido una espiral que yo cuando se lo he dicho a algunos, dicen, esto son dinámicas de mercado emergente. No les gusta, porque los ingleses tienen su orgullito, ¿no? Nunca aceptan que el Brexit fue un error, etc. Entonces, ¿por qué digo dinámicas de mercado emergente? Porque la divisa se te cae a plomo, la divisa importa inflación, el Banco Central es muy agresivo subiendo tipos y entras un poco en esa dinámica. ¿Vale? Entonces, conclusión, el problema de los fondos de pensiones UK pensamos que tiene unos condicionantes específicos del mercado UK. No vemos un contagio a los fondos de pensiones, ni siquiera a los holandeses, porque tiene una estructura diferente, pero sí que ha generado una elevada volatilidad en el mercado de deuda inglesa y podrá seguir provocando. Porque hay unos margin calls también, que a su vez piden más colateral, etcétera, etcétera. Pero la conclusión es, cuando estás subiendo tipos, los bancos centrales tienen el riesgo de romper cosas, ¿vale? De que haya algo serio, una crisis seria, algo que, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos un poco pendientes y cautos. ¿Por qué? Mercado AT1, mercado, por ejemplo,
el extension risk que tienes en determinados instrumentos, que puede generar también unas pérdidas de valor en determinados instrumentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso explica también un poco que estemos cautos, que estemos en una aproximación conservadora en cuanto a tipología de producto. ¿Vale? No vemos un contagio de fondos de pensiones ingleses a españoles, por ejemplo, pero sí que estamos cautos con que un contexto de subidas de tipos desordenadas pueden generar potenciales riesgos en otras cosas. ¿Vale? No sé si he respondido a la pregunta, pero... Gracias, Luis. Yo creo que clarísimo, sino es que un tema nos complejo. vuelvan a escribir. O sea, yo mi duda es, oye, ¿cómo verá el Banco de Inglaterra la situación para estar haciendo? Recordemos, voy a empezar a vender bonos. Subí tipos antes de empezar el quantitative tightening, que fue el único banco central que empezó antes. Segundo, voy a empezar el quantitative tightening, que significa vender bonos a mercado. Luego vino el tema de la reina, se pararon unas semanas, tal, no sé qué. Luego resulta que cuando voy a empezar a hacer quantitative tightening, hay este problema de los fondos ingleses. Y entonces, ¿qué llamaditas habrá recibido para no solamente dejar de vender bonos en quantitative tightening, sino hacer durante 15 días un programa de emergencia de compra de bonos? Que es contradictorio. Si estoy subiendo tipos y reduciendo liquidez porque tengo un problema de inflación, no tiene sentido que ahora compre bonos. El gobierno retira el plan fiscal, ahora dimite el ministro de Economía. Ahora resulta que cuando voy otra vez a hacer quantitative tightening, esta mañana lo he vuelto a retrasar. Es decir, es el caos, es la volatilidad, es la indefinición. Entonces, esto al mercado le aporta muchísima volatilidad, que se traslada también a los tipos largos, ¿no? Entonces, como decimos, vemos valor, vemos una oportunidad histórica en las curvas swap, en el swap spread, es decir, el diferencial entre la curva swap y los gobiernos. Estamos a niveles de Lehman Brothers y de Grecia. Por encima de 100 puntos básicos de la curva swap, solo hemos visto en situaciones extremadamente volátiles, extremadamente graves. ¿Vale? Esa volatilidad que estamos hablando, pues se traduce en unos swap spreads muy amplios. Entonces, vemos una oportunidad de compra. Yo siempre digo, ahora estamos haciendo cartera para el año que viene. En el corto plazo va a seguir la volatilidad. Pero las cosas que estamos comprando ahora, 100 puntos básicos por encima de gobiernos, son cosas que a corto plazo te van a aportar valor a las carteras. Por ejemplo, luego veremos las tires medias de Santa Lucía renta fija a corto plazo superior al 3% o de Santa Lucía renta fija superior al 4%, sin mucha duración, lo que te dice es que tienes ya un colchón muy amplio con crédito de calidad, insisto, no hace falta irte a cosas muy subordinadas para afrontar esos colchones de TIR media, ese carry, un contexto ligeramente adverso en el corto plazo de tipos de interés, pero que me va a aportar valor en el medio plazo, a lo mejor durante el 23 o el 24, ¿vale? Periferia. Periferia vemos España y Portugal caro. Pensamos que 115, 120 de spread de la prima de riesgo española no refleja el deterioro de fundamentales, el deterioro de la economía española que sí o sí con decalaje va a haber, etcétera, etcétera. Italia vemos que sí que ofrece oportunidad, sabiendo que es volátil, sabiendo que hay riesgo político, sabiendo todo lo que sabemos de Italia, pero pensamos que tiene cierto valor, entramos cortos. ¿Por qué? Porque está casi a nivel de Grecia. O sea, la prima de riesgo ya está estresada. La prima de riesgo italiana está buscando en la zona de dolor donde se activaría el TPI, que es el programa que se ha sacado de la manga el Banco Central Europeo para evitar la fragmentación de primas de riesgo y tratar de poner un backstop. Inicialmente era 240, ahora es 250, va probando, ¿vale? Entonces, es un juego peligroso, pero también pensamos que es muy difícil la activación de ese programa en un contexto de subidas de tipos y de drenaje de liquidez, ¿vale? Entonces, como resumen, no vemos nada de valor en la deuda pública española. De hecho, aquí tenemos un par de ejemplos muy gráficos. Es decir, el 2 años español contra Alemania te paga 27 puntos básicos, que es inferior a su media histórica o en esa zona, ¿vale? Aquí estamos cogiendo los últimos años, pero bueno, no vemos valor especial ahí. Contra swap está swap menos 71. No vemos valor ahí. Entonces nosotros estamos muy infraponderados en deuda pública española
En Italia sí que estamos posicionados en tramos cortos, etcétera, con mucha volatilidad y con una gestión activa y jugando un poco en los niveles, pero bueno, ahí sí que tenemos. Y es verdad que las posiciones de España e Italia lo estamos haciendo más a través de bancos senior o en algún caso subordinado puntual, pero esas es un poco oportunidades que vemos aquí, pero no en deuda pública. Tema de pendientes. Pues tema de pendientes, todos hemos sido testigos del bear flattening tan brutal que ha habido en Estados Unidos, donde la pendiente se ha ido a menos 50 puntos básicos. En Reino Unido, que es esta línea verde, volatilidad, llegó a estar en negativo, a estar en positivo, y cierto aplanamiento de la curva alemana que ahora ha repuntado algo. Nosotros tenemos alguna posición en los fondos de aplanamiento de curva alemana. Es verdad que estructuralmente no tenemos tramos largos, por lo tanto, estructuralmente estamos fuera de ese riesgo de steepening, pero bueno, como una posición más táctica, sí pensamos que la curva alemana va a testear el cero. Y es un poco nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, esto lo jugamos con gobiernos. Es decir, oye, aquí lo que veo más vulnerable son los gobiernos cortos, porque están caros. Ojo, no hay que diferenciar entre un flattening de los gobiernos, sobre todo por el flattening, por repunte de tipos cortos, con me compro plazos cortos de cover bonds, AAA, bonos senior preferred de nombres buenos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí tengo una spread de 100 puntos básicos. Me pongo corto de lo que sería el SACH, ¿vale? Temas de crédito, investment grade. Pues hombre, el crédito investment grade hay dos ángulos de verlo. Bueno, hay muchos ángulos de verlo. En spreads contra gobierno, que es lo que estamos pintando aquí, donde aparentemente está, entre comillas, barato, el crédito euro, no tanto en Estados Unidos, porque estamos a niveles de los niveles que alcanzamos en el COVID por encima de 200 puntos básicos sobre gobiernos, ¿vale? Por lo tanto, sobre gobiernos el crédito sí que ofrece algo de valor. Pero ojo, si tú miras en términos de yield, hay una falsa sensación de que está barato, pero también los tipos libres de riesgo han subido. Por lo tanto, si lo miras en términos de veces cuánto me paga el crédito sobre el tipo libre de riesgo, no está barato. Porque ya los tipos libres de riesgo, o el papel AAA, o el papel AA, gobierno, cover bond, quasi, soberanos, agencias, supranacionales, ese mundo, SSAs, es un mundo donde se ha abaratado mucho. Por lo tanto, hay que ver un poco el valor relativo entre crédito y un punto intermedio entre crédito y gobierno, que es estas agencias que hablamos, o estos cover bonds. Nosotros vemos valor en ese punto intermedio, que vas a estar más a refugio de posibles ampliaciones y que me salvaguarda un poco de esas ampliaciones. Una vez dicho eso, es verdad que el crédito en general está más atractivo, lógicamente mucho más atractivo que al comienzo de este año. Por lo tanto, ahí tendríamos una posición un poco selectiva, vamos a llamarlo así, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta varios factores. Primero, el programa APP del Banco Central Europeo, que es el programa más grande que tiene, porque es donde ha comprado los 3 programas de cover bond, los compras de corporate, etcétera. Pues puede anunciar, no en el corto plazo, pero sí el año que viene, el quantitative tightening. Lo que ha dicho el ECB es voy a acabar de subir tipos y luego puedo hacer quantitative tightening. Eso significa que el ECB sale vendiendo con los corporativos. Por lo tanto, veríamos más vulnerable el universo elegible de bonos corporativos en euros que a lo mejor bancos. Por lo tanto, seguiríamos manteniendo la sobreponderación en bancos versus corporates. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los bancos han hecho los deberes, los bancos tienen balances saneados y los corporates tienen que afrontar esta situación de quantitative tightening. Sí, dime, Beatriz. Justo nos estaban preguntando cuál es la tasa de mora en el sector financiero en Europa y si valoras la posibilidad de un incremento de esta tasa de mora. Sí, buena pregunta. Es evidente que la tasa de mora va a subir. Eso es evidente. ¿Vale? Se está hablando de 9% en el mundo high yield y lógicamente en el mundo de investment grade, pues 2, 3, 4%. Hay previsiones para todos los gustos. Las últimas conference calls que he ido de Fitch, de Standard & Poor's, están bastante relajadas con el incremento de morosidad que efectivamente se va a producir como consecuencia de la recesión económica. ¿Van a subir? Sí. ¿Es manejable? Sí.
¿Por qué? Porque el contexto, primero, los niveles de capital que hay son elevados, como consecuencia de una regulación bancaria desde hace más de una década. Punto número 2. El contexto de subidas de tipos permite a los bancos ganar más dinero. Y aunque yo soy bonista y no soy accionista y no participo en ese incremento de márgenes y de beneficios, sí que permite a los bancos dotar unos mayores niveles de provisión que puedan cubrir ese incremento futuro de morosidad. Por lo tanto, si el contexto es más favorable para los bancos en su P&L, en su cuenta de resultados, en NII, ¿no? El Net Interest Income, le va a permitir un mayor colchón para dotar provisiones que efectivamente se producirá un deterioro de la morosidad. Pero el punto de partida es bajo, los bancos han saneado muchos balances, dotaron unas provisiones excesivas en el COVID con un coste de riesgo muy superior al que luego han tenido que aplicar, por lo tanto hay relief de coste de riesgo. No olvidemos también en los bancos que finaliza el periodo de aportación al fondo de resolución este año, por lo tanto vas a tener un relief también, pues ya se ha completado, salvo que tengamos otro banco popular que haya que rescatar o tengamos que utilizar ese fondo de resolución, ya se ha dotado la hucha. Por lo tanto, el sistema ya no tiene que aportar más. Eso son buenas noticias. Fondo de garantía de depósitos dependerá del volumen, si hay que aportar un poquito más o menos. Pero al final, tu negocio principal, que es financiarte barato e invertir a tipos más altos, es más favorable. Y por lo tanto, la mejor manera de levantar capital para los bancos es ganar dinero. Siempre se ha dicho, el problema de los bancos estos últimos años es que no ganaban dinero porque los tipos estaban negativos. Entonces, en ese contexto, yo creo que los bancos pueden estar más cómodos dotando provisiones para el futuro y por lo tanto nosotros también estamos ahí tranquilos en ese aspecto. No sé si ha entrado aquí otra pregunta más por aquí. Sí, bueno, Luis, de mora. Hablaban de si tus previsiones de mora impagos es bajo, ¿por qué no estás más positivo con high yield? ¿Crees que los spreads tienen que ampliarse más? Buena pregunta. Mira, aquí tenemos un gráfico muy bueno de high yield, ¿vale? Que viene justo al pelo de la pregunta. El mercado de CDS está mucho más negativo que el mercado de contado. Aquí lo que estamos poniendo es el spread High Yield Investment Grade, medido a través del crossover main, los CDS, y el spread High Yield Investment Grade, medido a través de los bonos de contado. ¿Vale? En términos de diferencial. Entonces, mirando este gráfico, lo que me indica es que en la crisis del COVID, que fue una crisis muy efímera, pero donde hubo un castigo en las valoraciones, simplemente porque el mercado se rompió unas pocas semanas, el mercado de contado sí que alcanza estos niveles, aunque luego aquí no había cruces, era un poco ficticio, eran caídas de precio, pero tampoco ni había compra ni había ventas. Vale, mercado roto con el COVID. Fijaros dónde estamos ahora. Para nada niveles estresados de los bonos de high yield con respecto a investment grade. Estamos negativos en high yield por varios motivos. Primero, high yield corporativo, sobre todo. Es verdad que a lo mejor tenemos high yield, pero son algún banco subordinado, en tier 2 y tal. Pero bueno, high yield corporativo estamos negativos por varios motivos. Primero, las compañías investment grade han hecho un prefunding a plazos mucho más largos que los high yield. El mercado high yield afronta un riesgo de refinanciación importante el año que viene, porque las duraciones de sus bonos no son tan largas y por lo tanto, cuando tengan que salir al mercado, van a afrontar un repricing muy severo. Segundo, el contexto de esta inflación que hemos descrito antes, de tipos de interés altos, de inflación, pues hace más vulnerable desde el punto de vista macro al high yield. Y al final, para activos de riesgo, pues lo vemos más vulnerable. Además del incremento de morosidad que hemos comentado antes, que si bien los bancos lo pueden afrontar de manera no traumática, pues a lo mejor hay ciertas compañías que pueden sufrir más en lo que sería ese riesgo de solvencia. Por lo tanto, seguimos cautos en high yield corporativo, de momento. Y vuelvo a lo mismo, si lo miras en yield, hay mucha gente que defiende, no, es que el high yield está barato y lo pones en yield, vale. Pero ¿cuántas veces le tengo que pedir
el tipo libre de riesgo al high yield. Cuando el boom estaba negativo, pues todo estaba distorsionado. Cuando el boom estaba a 0,5, me pagaba 2-3 veces. Pero si es que si el boom está al 2, yo le tenía que pedir 6, 7, 8 como mínimo a los emisores high yield. Con lo cual ya el suelo también es mucho más alto el nivel de exigencia que le tengo que pedir en prima de riesgo. Entonces, bueno, ahí estamos cautos. Luego, en términos relativos, ya para ir terminando, en términos de rating, bueno, si vemos los triples B, es verdad que han ampliado con respecto a los single A, pero habíamos estado aquí varias veces. Si miramos los single A, estamos en niveles muy atractivos, no habíamos estado aquí tantas veces en los últimos años, y recientemente se ha abaratado el segmento AA, que es un segmento que venía a estar extremadamente caro porque prácticamente no te pagaba diferencial versus el AAA, y ahora se ha puesto un poquito más a tiro. Por lo tanto, estaríamos compradores de papel de calidad, como hemos dicho antes, pues cover bonds, productos más ligados a swap, que es lo que hemos ido incrementando. Es decir, desde finales del año pasado hemos vendido Tier 2 y hemos comprado cover bonds. Eso es un poco lo que mejor refleja lo que hemos hecho. Hemos subido duraciones gradualmente y hemos mejorado la liquidez y la calidad de las carteras, porque ya vemos valor relativo en esos activos. Entonces, como resumen, es lo que hemos dicho. Es decir, la salida en falso de junio y julio pensando que va a haber un soft landing y que va a haber una vuelta de tipos pronta, no lo compramos. Pensamos que los tipos van a estar en niveles altos durante el año que viene, cautos en bolsa y crédito. Todavía tenemos que depurar excesos. Por ejemplo, hablamos del QT, es decir, el Quantitative Tightening. Los bancos centrales van a salir vendiendo bonos. De momento la Fed no lo ha hecho, el ECB no lo ha hecho, el Banco de Inglaterra va a empezar. El Banco de Inglaterra, sin haber empezado todavía, fíjate la que se ha montado. Y todavía no ha empezado a vender bonos. Y fíjate la que se ha montado antes. Por lo tanto, lo lógico es estar cautos, lo cual no significa que en nuestras carteras no tengamos crédito. Lo que pasa es que hemos hecho un sesgo dentro de crédito a cover bonds, que cover bond yo no lo considero crédito, lo considero un producto de rates. Lo que pasa es que no es gobierno puro y duro. Pues hemos hecho esa transición de más duración, pero con más calidad. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el resumen de nuestro posicionamiento. Y ya aterrizando un poco los productos, el Santa Lucía, ¿sí hay una pregunta por ahí, Beatriz? Sí, hay una preguntilla antes de empezar con los productos. Nos decían que en qué escenario te sentirías cómodo para subir niveles de duración. Esa es buena pregunta. Yo me quiero gastar un último cartucho que tengo hasta la neutralidad de momento. Nosotros nos hemos ido marcando niveles del boom objetivo para ir incorporando duración. ¿Vale? Entonces, hombre, al 2,5, pues probablemente a lo mejor podríamos completar un poquito. Pero ese último cartucho prefiero ser selectivo. Porque ahora estamos en 3,5, aquí tenéis las duraciones, bueno, 3,40, 3,5 en el largo plazo y 0,72 en el corto. Es decir, tenemos un cierto margen. Entonces ahí voy a ser más selectivo que a lo mejor lo que he sido o lo que hemos sido en estos últimos meses, donde hemos ido poco a poco construyendo duración, porque partíamos de niveles muy bajos. Y por lo tanto tenemos colchón, tenemos alfas que afortunadamente es un año donde las rentabilidades absolutas son malas de todo el mundo, pero las rentabilidades relativas nuestras son buenas. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Si yo parto con colchón, pues voy recomponiendo duración. Llegado a este punto, respondiendo a la pregunta, podemos ver valor relativo en cosas puntuales. Por ejemplo, el 2,2, que hemos comentado antes, el 2 años americano contra SATS, puede haber valor ahí, casi en 300 puntos básicos, puede haber oportunidades. Pero lo que es una subida de duración, especialmente en los tramos largos, voy a ser muy selectivo. Porque ahora mismo en los tramos cortos estás cómodo. Un buen ejemplo es aquí que el corto plazo tiene una TIR de un 3,5 con una duración tan solo de 0,75. Y las curvas están tan planas que una duración de 3,5 solo te incrementa algo más de medio punto en TIR media en las carteras. La conclusión, que estamos cómodos en los tramos cortos.
que no necesito meterme en la volatilidad extrema de los tramos largos ahora mismo, porque el mercado va sin dirección, el mercado es pura volatilidad. Aquí hemos puesto depósitos bancarios al 1. Bueno, todavía van lentos y solamente son bancos muy extremos los que están ofreciendo depósitos bancarios. Pero aún ofreciendo un 1, creemos que es mucho más atractivo estar en Santa Lucía renta fija a corto plazo con una duración inferior a 1 y tires de 3,5, porque hacemos unos números muy sencillos. Oye, se tienen que ir los tipos 3 puntos más altos de los actuales para empezar a perder dinero en un año en el Santa Lucía renta fija a corto plazo. Eso es un escenario que vemos extremadamente poco probable, que se vaya el Euribor al 6. ¿Puede ocurrir? Hombre, si la inflación sigue descontrolada, pues puede ocurrir, pero es un escenario de cola ahora mismo. Entonces, devengando una TIR de un 3 no tiene nada que ver con devengar una TIR de un 0, como veníamos de comienzos del año. Bueno, 0 y haciendo malabares en el corto plazo porque estaba todo en negativo. Entonces, comienzo de año no había colchón, ahora sí lo hay. Entonces, aquí son dos productos que son 5 estrellas Morningstar, que como sabéis, bueno, pues avala un track record en la gestión. Aquí es verdad que la duración máxima es hasta 8, pero no hay planteamiento para nada de llegar a esos niveles. Es decir, ahora mismo estamos muy cautos, como digo, en la zona de 3,40, 3,5. La duración de crédito, pues te expresa un poquito que aquí sí tenemos algún bono largo cubierto con SATS, ¿de acuerdo? En el corto plazo. Y aquí no tenemos mucho más duración de crédito que la duración de tipo. Eso significa que no tenemos mucho flotante largo, no tenemos mucho extension risk. La divisa, aunque se permite un 5%, realmente no se está utilizando porque es un fondo de renta fija. El folleto permite un 5, pero no es nuestro mercado. Rating triple B, que aquí nos refleja pues esa mejoría, que a lo mejor antes veníamos de un triple B menos y ahora estamos más en la zona de triple B más. Y volatilidades, bueno, pues, evidentemente para lo que hay en el mercado no son muy elevadas. Aquí tenemos un gráfico del Santa Lucía renta fija a corto plazo contra competencia en un periodo lo suficientemente razonable y que son desde el año 19. Este es el COVID, donde cae mucho menos, y aquí tenemos competencia desde BlackRock, Eurosol Duration, Natixis, Allianz, Producto Español, Sabadell, Caixa, Santander. Tenemos una gama muy amplia de comparables. Es verdad que algunos casos son 1,3, otros son 0,1, pero son todos corto plazo. Entonces, el Santa Lucía renta fija a corto plazo ha sido capaz de navegar diferentes escenarios, un mercado alcista en el 19, el COVID del 20, recuperación rápida en el 21, corrección muy severa en el 22. ¿Por qué? Porque es una gestión activa. Si tú has estado en una gestión pasiva, peñón fijo, no has podido navegar en diferentes escenarios de mercado. Aquí lo estamos comparando contra el benchmark. Ojo, el benchmark sin comisiones y el producto sí con comisiones. Pero bueno, por ponerlo así, incluso sería un alfa mayor si hacemos el ajuste en comisiones, pero estamos hablando de 2,5 puntos desde octubre de 2018. ¿Vale? El benchmark lo tenéis aquí si alguien tiene dudas, que es un 54%, el euro aggregate 1,3, con un poquito de high yield 1,3 y luego cash. Sí, Beatriz. Mira, a colación con lo que comentabas también de la TIR de los fondos, nos comentan cuál sería el peor y el mejor escenario para los mercados de renta fija y para nuestros fondos. Muy buena pregunta. Es decir, vamos a suponer un escenario donde los tipos se queden donde están durante un año. La rentabilidad esperada en el corto plazo es un 3%, 3,5%. Yo creo que no está mal. Evidentemente, para alguien que lleve una pérdida de un 10 y un 15, pues va a decir, no recupero, vale, pero vas poco a poco recuperando. Entonces, un escenario donde los tipos se estabilicen en los niveles actuales favorecerían rentabilidades de 3-4% en las TIRs. Si se produjera un bear steepening en las curvas, que es lo que hemos comentado antes, el fondo Santa Lucía renta fija estaría muy a refugio, porque en el tramo 7-10 tenemos muy poquita duración. Tenemos mucha menos duración que el benchmark. Por lo tanto, si se produjera un steepening por descuento de mayor inflación a futuro, etcétera, no sufriríamos mucho. Sufriríamos en los cortos plazos un repricing, cortos intermedios, ¿de acuerdo? Pero no tanto porque en los largos no tenemos mucho. ¿Vale? Esa apuesta de flattening que decíamos antes es una apuesta marginal solo con gobiernos. Pero la estructura del fondo, en el largo plazo, como digo,
tiene muy poco tramos largos, entre el 7 y el 10 años. Por lo tanto, ahí no sufriríamos mucho. Es evidente que en el corto plazo, si el mercado trata de buscar ese terminal rate y repuntan los tipos un poquito más, puede sufrir algo en el corto. Pero como digo, hay colchón suficiente en las tires medias de la cartera para absorber un ajuste ligero de tires del mercado descontando. Imagínate, en vez del LCB del 3,5, pues que te precio un 4 y que en Estados Unidos en vez de un 5 te precio un 5,5 o un 6. Pues ese escenario nos haría sufrir algo en el corto plazo, pero también reinvertiríamos más a tipos más altos en este producto. Por lo tanto, sería, en vez de pan para hoy, hambre para mañana, sería pan para mañana y hambre para hoy. Es decir, si los tipos en el corto plazo repuntan, yo estoy reinvirtiendo más arriba. El peor escenario es que me pille largo duración, que no lo estoy. ¿Vale? Mientras esté corto de duración, me va a permitir reinvertir porque tengo pólvora seca a tires más altas. Entonces tendríamos incidencia en la TIR, que sería algo menor de la actual, pero como hay ese colchón, como bien dices, La TIR, sería o sea, sería, muy complicado que la TIR llegara a cero porque tendría que subir no la muchísimo TIR, los sería el retorno ex post este año, si repuntan los tipos, sería un poquito menor que la TIR. ¿Por qué? Porque tengo minusvalías, ¿vale? Pero como la TIR tengo un colchón muy alto, ¿vale? También me va a permitir reinvertir más alto. Por lo tanto, para el año que viene, pues estoy construyendo una cartera todavía más potente. Yo lo vería así. Es decir, ¿por qué? Porque me pilla con colchón con duraciones bajas, todavía. Si yo estuviera a largo de duración, a 8 años que me permite este producto, y se produce un repunte de tires, ahí ya estoy enganchado. Porque ahí me ha pillado muy expuesto. No es el caso, insisto, tenemos unas duraciones todavía moderadas, aunque son más cercanas a la neutralidad, pero todavía cautas. Estupendo, Luis, muchas gracias. No sé si hay una pregunta más por aquí. Sí, llegaba una pregunta que nos decía cuál es tu opinión sobre la renta fija emergente, si ves oportunidad o todavía es pronto. En renta fija emergente, punto número 1, hemos estado totalmente fuera y seguimos fuera, por 2 motivos. Primero, nos hemos evitado todo el tema de Rusia, de Gazprom. Había gente que tenía bonos de Gazprom en euros. Bueno, que se ha perdido teniendo bonos. Es decir, yo podía haber entendido hace 2 o 3 años que las tires de los mercados desarrollados eran negativas, que tú hubieras hecho incursiones en bonos emergentes. Bueno, lo podía haber entendido, que no es nuestro caso, ¿vale? Pero ahora, bajo mi punto de vista, no tiene mucho sentido, porque ya mi mercado natural ya me paga tires atractivas. Evidentemente no vas a llegar a las tires de emergentes, pero en términos reales, ojo, ahí, no hay que dejarse deslumbrar de las tires nominales de emergentes, hay que mirar la inflación. Turquía tiene un 80% de inflación y los bonos no pagan un 80% de TIR. ¿Vale? Ojo con eso. Tipos reales. Y el segundo motivo es, en un contexto de dólar fuerte, en un contexto de tipos de interés elevados en Estados Unidos, la mayor parte de los mercados emergentes tienen deuda dolarizada. Tienen gran parte de su deuda en dólares. Por lo tanto, tienes un doble impacto negativo. Tienes un incremento de la deuda en términos nominales por la valorización del dólar y un incremento del servicio de la deuda en dólares a niveles de 4%. Por lo tanto, todavía tienen que pasar una transición, una travesía del desierto importante en mercados emergentes como para pensar que en términos relativos es atractivo. De momento seguimos fuera. Gracias, Luis. Pues yo creo que, si te parece, compartimos el siguiente gráfico en el que se mostraba el alfa del fondo frente al índice de referencia. Aquí tenemos el fondo contra el benchmark, que he ido construyendo alfa. Este año, en el year to day, acumulamos casi un 1%. Y en este periodo que estamos mostrando aquí, pues acumulamos desde octubre 18 un 2,56. Insisto, esto es un benchmark que no es comprable, no es invertible, porque aunque te compres una ETF tienes unos gastos y el producto lleva gastos. Pero me da igual, haciéndolo benchmark no invertible contra un producto con gastos, el alfa sigue siendo un 2,56 en este periodo. Entonces, bueno, aquí lo único que podemos decir es, oye, yo creo que ha habido una buena gestión,
hemos tratado de minimizar las pérdidas, milagros no podemos hacer y no perder dinero, pero yo creo que nuestra labor es intentar en este contexto minimizar y ahora intentar maximizar la cartera con lo que hemos ido con los ajustes que hemos ido comentando. Estupendo, Luis. Pues yo creo que si te parece acabamos aquí. El resto de la presentación que os la enviaremos pues tiene prácticamente pues todo el proceso de inversión y los detalles de cada uno de los productos, rentabilidades, posiciones en cartera y demás. Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis dónde estamos. Os queremos agradecer pues vuestro tiempo a día de hoy por haber estado con nosotros y bueno, pues encantados de ayudaros en lo que esté en nuestra mano. Muchísimas gracias, Luis. Pues muchas gracias a vosotros, a ti Beatriz por organizar, vosotros, a los asistentes por vuestro tiempo y para cualquier consulta, transparencia total, estamos aquí para lo que nos pidáis, con lo cual aprovechar esa cercanía o ese nivel de transparencia si tenéis cualquier duda sobre los productos, sobre las carteras, sobre lo que queráis. Pues muchas gracias. Pues gracias a todos. Chao.